Hoy vamos a preparar unos eclairs caseros, unos pastelitos clásicos de la repostería francesa, hechos con masa chose crujientes por fuera y completamente huecos por dentro. Son ligeros, delicados y perfectos para rellenar con todo tipo de cremas. La versión más tradicional es con crema pastelera de vainilla y cobertura de chocolate, pero también puedes rellenarlos de chocolate, café, pistacho, dulce de leche, limón o nata montada. Hoy te voy a enseñar cómo las preparo en cantidad grande aprovechando el horno con aire. Es una receta ideal para hacer con antelación porque se conservan y se congelan perfectamente. Así siempre tendrás eclairs listos para rellenar y disfrutar de un postre casero delicioso. Empiezo añadiendo en una olla grande 4 tazas de agua. Añado 2 tazas de aceite de girasol. Le agrego media cucharadita de sal, remuevo un poquito y lo dejo al fuego hasta que empiece a hervir. Cuando ya está hirviendo, añado 4 tazas de harina que equivalen aproximadamente a unos 600 gramos. Y ahora viene un paso muy importante. Empiezo a remover con unas varillas. Si hace falta puedes bajar un poquito el fuego, pero tienes que dejar que la masa se cocine. No es solamente mezclar y ya está. Hay que cocinarla bien. Tienes que ir removiendo sin que se llegue a quemar. El punto que buscamos es que el agua se vaya evaporando bastante y que la harina quede perfectamente cocinada. Intenta conseguir una masa sin grumos, bien integrada, que se despegue un poco de las paredes y que esté completamente homogénea. Aquí te enseño que tengo preparadas 2 jarras con 11 huevos cada una, en total 22 huevos, porque yo estoy elaborando 4 recetas a la vez. Cuando la mezcla de harina ya está tibia, la paso al bol de la batidora. Pongo la batidora en marcha con las varillas y empiezo a batir durante unos 5 minutos para que la masa enfríe un poco más. La coloco a velocidad media, media alta y empiezo a añadir los huevos de 2 en 2. Es muy importante no añadirlos todos de golpe. Añade 2, esperas a que se integre bien, vuelves a añadir otros 2 y así hasta terminar todos los huevos. Quiero explicarte que yo utilizo 4 recetas porque mi horno es con aire y puedo hornear 4 bandejas al mismo tiempo. Aprovecho electricidad y tiempo y además los eclairs se pueden congelar perfectamente durante varios meses. Si tú solo necesitas 2 recetas, divides todo entre 2. Si solo necesitas una, divides entre 4 y haces una sola cantidad. Repaso un poquito el lateral del bol por si ha quedado algo pegado y vuelvo a batir unos segundos más. Añado los últimos 2 huevos que me quedaban. Y ahora sí, esta es la textura perfecta. Si tú elaboras solamente una receta, normalmente utilizarás entre 5 y 6 huevos, pero eso sí lo vas viendo poco a poco hasta conseguir esta textura que te estoy enseñando. Paso la masa a una manga pastelera. Yo utilizo una boquilla rizada, pero puedes usar la que tú quieras o incluso sin boquilla. Empiezo a formar los eclairs del tamaño que desees. Puedes hacerlos más grandes, más gruesos o más finitos. Aquí te voy enseñando distintos tamaños para que luego veas cómo quedan al hornear. Cuando termino de formarlos, mojo mi dedo con un poquito de agua y bajo las pequeñas puntitas que quedan levantadas. Tengo el horno precalentado. Es un horno de convección con aire, como te comenté. Horneo 4 bandejas a la vez. Me gusta hacerlo así porque ahorro electricidad y tiempo y luego puedo congelarlos. Si tienes horno con aire, aprovecha como yo. Si tienes horno estático, con calor arriba y abajo, tienes que hornear una bandeja por vez. No puedes hornear 4 a la vez porque no se cocinarían igual. Las horneo aproximadamente entre 45 y 50 minutos a 170-180 grados Celsius.
Las dejo enfriar unos 30 minutos aproximadamente. Enfrían bastante rápido. Mira qué bonitas quedan, totalmente huecas por dentro, secas, crujientes y muy bien horneadas. Ahora voy a preparar la crema pastelera de vainilla. En un bol añado 6 huevos enteros y 200 gramos de azúcar. Remuevo un poco para integrar. Añado 130 gramos de harina y vuelvo a mezclar. Añado un poco del litro de leche fría que voy a utilizar. Remuevo bien y añado el resto de la leche. Llevo la mezcla al fuego sin dejar de remover. Cuando empieza a espesar, añado una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 40 gramos de mantequilla. Dejo que hierva un poquito más mientras sigo removiendo. Paso la crema a un bol resistente al calor y la cubro con film transparente en contacto directo con la crema. La dejo atemperar fuera de la nevera por unas horas y después la guardo en la nevera hasta el día siguiente. Esta crema la puedes preparar perfectamente el día anterior. Ahora preparo el glaseado de chocolate. Añado 2 tazas de chocolate negro en un bol y lo derrito en el microondas en tandas de 30 segundos. En una cazuela caliento una taza de nata con 35% de materia grasa hasta que empiece a hervir. Cuando esté hirviendo, la vierto sobre el chocolate. Añado 30 gramos de mantequilla, dejo unos segundos para que el chocolate se funda y luego mezclo con espátula o turmix hasta que quede una ganache brillante y líquida perfecta para bañar los pastelitos. Ahora voy a batir un poquito la crema pastelera fría. Le añado media taza de nata fría con 35% de materia grasa y bato hasta que quede más cremosa. En otro bol monto 2 tazas de nata con media taza de azúcar hasta conseguir picos firmes. Paso la crema pastelera y la nata montada a mangas pasteleras con la boquilla 1M de Wilton. Relleno algunos eclairs haciendo 3 pequeños agujeros en la base y llenándolos con crema pastelera. Otros los relleno por arriba con una capa generosa de crema de vainilla y otra capa de nata montada. Les espolvoreo azúcar glass y quedan perfectos.
Otros eclairs, especialmente los redondos, los relleno igual y luego los glaseo con la ganache de chocolate por encima. Y ahora quiero enseñarte cómo los guardo. Los eclairs sin relleno los coloco en bolsas, unas 10 a 12 unidades por bolsa, y los llevo al congelador. Aguantan perfectamente entre 2 y 3 meses. Cuando los necesites, sacas los que quieras, los dejas descongelar sobre una rejilla un par de horas y estarán listos para rellenar y disfrutar. Es una receta que merece la pena hacer en cantidad. Si te ha gustado esta receta de eclairs, suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Comparte esta receta con tus amigos o en tus redes sociales para que más gente, más personas aprendan a hacer pastelería casera bien explicada y paso a paso. Déjame un comentario y cuéntame con qué crema los rellenarías tú. Clásicos de vainilla, chocolate, pistacho. Me encantará leer. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, por tu apoyo y por estar siempre allí. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Gracias y hasta pronto.